hermanos, los saludo en el nombre de Jesús de Nazaret. Soy el pastor José Moreno Iparraguirre de la Iglesia del Nazareno, Luz a las Naciones, Florencia, Italia. En este día, 25 de marzo, quisiera compartir con ustedes una meditación en la palabra del Señor. Esa palabra que nos trae aliento, que nos trae el refrigerio para nuestra alma, para nuestros huesos, que es medicina para cada uno de nosotros. Esa palabra que nos guía, esa palabra que nos da esperanza, esa palabra que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios, la cual permanece para siempre. Como el Señor mismo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Así que rápidamente quisiera compartir con ustedes este tema, no sin antes pedir que el Señor pueda bendecir de antemano su santa y bendita palabra y que esta palabra pueda producir frutos en cada uno de nuestros corazones. Quisiera compartir con usted un tema que lo he titulado ¿Cómo podemos enfrentar los días malos en que vivimos? Definitivamente tenemos que reconocer cada uno de nosotros que estamos viviendo días malos. La situación en la que el mundo hoy se encuentra son días verdaderamente malos, en las cuales estamos viviendo un tiempo de una pandemia a nivel mundial, algo que tal vez ninguno de nosotros hubiera imaginado que habría de suceder tan pronto. Si bien es cierto, aquellos que somos cristianos, que somos creyentes como su servidor, habíamos siempre hablado y comunicado en nuestros cultos, en las iglesias, de que eh, cosas terribles vendrían sobre la humanidad. Y empezando este nuevo año 2020, el primer culto que tuvimos en la iglesia Luz a las Naciones en Florencia, Italia, la palabra del Señor nos anunciaba cuál era la expectativa que tendríamos para este nuevo año. Y la palabra nos enseñaba, analizando la palabra del Señor, nos enseñaba de que al mundo no le esperaba nada bueno. Cosas terribles y peores, catastróficas vendrían sobre la humanidad. No por ser alarmista, ni por ser apocalíptico, ni por ser pesimista, sino que es la realidad de la palabra profética. Es algo que no lo dijo Nostradamus, es algo que no lo dijo ningún ser humano, sino que la palabra del Dios viviente, esa palabra que fue anunciada miles de años atrás, nos ha anunciado, nos dice de que lo que le espera a la humanidad antes de la venida del Mesías, de la segunda venida del Hijo de Dios, serían días terribles. Los hombres irían de mal en peor, la iniquidad iría en aumento, vendrían desastres naturales, terremotos, vendrían guerras, vendrían hambres, vendrían epidemias y muchas otras cosas más. Entonces, eso es lo que hoy nosotros estamos viendo, estamos viviendo en carne propia, pero creo que ninguno de nosotros se imaginó de que tan pronto habría de suceder a nivel mundial algo tan terrible. Si bien es cierto, desde ya años atrás estamos oyendo cómo el mundo está siendo azotado por terremotos en diferentes lugares y estamos oyendo de guerras, rumores de, sobre todo rumores de guerras, pero creo que ninguno de nosotros nos imaginamos de que una pandemia pondría de rodillas a toda la humanidad. Y esto es lo que hoy estamos viviendo. Estamos en un tiempo de cuarentena. Desde aquí, desde Italia, todavía las cosas están terribles, aunque si los contagiados están, el número de contagiados está disminuyendo, pero por lo menos son las cifras que nos dan eh, las autoridades competentes, aunque sabemos que hay mucha gente contagiada, pero que no está dentro de ese número que se anuncia cada día. Pero la cifra que nos dan es que los contagiados están disminuyendo, pero que los muertos continúan. El día de ayer tuvimos más de 700 muertos aquí en Italia. Y esa es la cifra que diariamente más o menos está oscilando, otros días 600, otros días 800. Y hermanos, son números que verdaderamente son números alarmantes. Y eso está trayendo pues tristeza, grande tristeza a todo el pueblo italiano y también en lugares como España, donde también ya el sistema sanitario ha colapsado completamente, la gente se encuentra impotente, los médicos se encuentran impotentes, las enfermeras se encuentran impotentes en no poder hacer absolutamente nada, porque tenemos que entender que no hay cura por el momento contra esta
contra este virus que está azotando el mundo entero. Hay ataques de neumonía terribles en aquellos que han sido contagiados y los aparatos de respiración artificial pues no son suficientes para poder intubar a las personas y poder ayudarlos a que puedan respirar. Y mucha gente está muriendo, hermanos, en los hospitales, algunos incluso están muriendo en sus casas. De manera que la situación que nos ha tocado vivir es verdaderamente catastrófica, trágica, y aún a los que estamos viviendo esta cuarentena encerrados, 3 semanas ya de cuarentena, encerrados en nuestras casas y en nuestras cuatro paredes, y definitivamente tampoco no es nada bonito porque se nos ha privado de nuestra libertad, de no poder salir a hacer nuestras actividades cotidianas, ni siquiera trabajar, así que son momentos difíciles que como humanidad nos ha tocado vivir. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar los días malos, estos días malos en que vivimos? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos sobrellevar este momento terrible que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros? Y vamos rápidamente, quiero invitarlo a que podamos meditar en esta palabra del Señor que se encuentra en la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, verso 13. Este va a ser nuestro texto base sobre el cual vamos a estar meditando. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, podáis resistir hasta el fin con firmeza. Meditemos un poco en este texto que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo, en el contexto en el que él está escribiendo, él está en prisión, él escribe desde la prisión, y él es consciente que la vida del ser humano y sobre todo la vida del creyente como hijo de Dios, como cristiano, definitivamente se va a ver afectada por distintas dificultades, por distintos problemas, por distintas tribulaciones, por distintas aflicciones que van a azotar la vida de cada ser humano, de cada individuo y sobre todo de cada creyente. Él es consciente que la vida está llena de tribulaciones, está llena de obstáculos, está llena de tristezas, de angustias, de problemas. Y él desde la cárcel, qué interesante, desde la cárcel escribe a los efesios y les dice, por lo tanto, después de haber dado directrices acerca de cómo debe ser el comportamiento y la vida práctica de los creyentes en cuanto al matrimonio, la relación de padres e hijos, etcétera, entre la relación entre amos y siervos que había en aquellos tiempos, o amos o esclavos, Pablo le habla a la iglesia y le dice, por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, podáis resistir hasta el fin con firmeza. Definitivamente que Pablo es consciente que días malos siempre van a venir en la vida de la iglesia, en la vida del creyente y en la vida de la humanidad. Cuando los días malos llegan y sobre todo afectan a la vida del ser humano en un sentido mundial como la que estamos viviendo, los creyentes no están aceptados de poder pasar estos tipos de dificultades, estos tipos de tribulaciones que afecta a toda la humanidad, porque estamos en este mundo. Por eso que Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando las aflicciones van a azotar, cuando las pandemias van a azotar, cuando los terremotos, los maremotos, los huracanes, las inundaciones, etcétera, etcétera, van a azotar a la humanidad, también los creyentes que estamos en este mundo nos vamos a ver afectados por todo ello. Cuando la economía se derrumbe y comience una crisis económica, una recesión económica a nivel mundial, todos los seres humanos, incluyendo los creyentes, nos vamos a ver afectados. De manera que Dios en su gran amor y en su misericordia nos da días buenos, porque hay que reconocer que hemos vivido días buenos, días de tranquilidad, días de sosiego, días de felicidad. Tenemos muchos días buenos, pero en medio de esos días buenos también llegan los momentos oscuros, los momentos grises, los momentos tristes en la vida del ser humano. Y Él es consciente que los días malos pueden llegar y van a llegar.
definitivamente. Y hoy estamos viviendo, usted y yo, estamos viviendo definitivamente un día malo o los días malos. De manera que Pablo les dice, les recomienda a la iglesia que cuando lleguen los días malos, ¿cómo iba a la iglesia? ¿Cómo iba el creyente a poder resistir, soportar cuando los días malos llegaran a la vida de los cristianos? Y también para los no cristianos, como un ser humano, hablando ya como seres humanos, porque esto es algo que nos está afectando no solamente a los cristianos, sino a todos los seres humanos, a todos los individuos de la tierra. ¿Cómo podemos nosotros, ante este día malo, estos días malos que nos han llegado, que nos ha tocado vivir, cómo podemos resistir? Hay gente que ya no puede más, ya sea porque está siendo afectado por esta enfermedad de manera directa, habiendo contraído, habiendo sido contagiado y está en un hospital luchando con su vida para poder respirar. Hay otros que son la familia, que están luchando, hermanos, de alguna manera para no caer en la desesperación porque sus familiares, ya sean sus amigos, madres, abuelos, tíos, etcétera, etcétera, parejas, se encuentran afectados por esta enfermedad y no los pueden ni siquiera ver. Otros están, hermanos, desesperados al borde de la locura porque no pueden salir, están en cuatro paredes y ya no saben qué hacer, ya no soportan el tiempo de cuarentena en que se está viviendo, restringidos completamente de nuestra libertad como individuos, como seres humanos. Entonces, de manera, hermanos, que el ser humano está prácticamente crolando, nos estamos derrumbando, estamos desmayando ante toda esta situación que estamos viviendo. Entonces la pregunta es cómo podemos resistir en los días malos, cómo podemos resistir en este día malo que nos ha llegado, que nos ha tocado vivir. Entonces Pablo nos da la respuesta, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Y esta es una declaración muy hermosa porque el apóstol, siendo consciente de que días malos vendrían sobre la humanidad y sobre todo sobre la vida del creyente, Él nos alienta a que podamos comprender y que podamos entender de que cuando vengan los días malos, de que cuando venga la enfermedad, de que cuando venga la pandemia, de que cuando venga el terremoto, de que cuando venga la crisis económica, de que cuando vengan, hermanos, distintas aflicciones en nuestra vida, no estamos desamparados. Y, y esto quiero que podamos entenderlo y sobre todo que puedas entenderlo tú si me escuchas que no eres creyente y que estás juntamente con nosotros viviendo toda esta situación mundial que nos está quejando, que nos está afligiendo, que a Dios ha dispuesto algo para que nosotros podamos soportar y pasar y permanecer y resistir hasta el fin con firmeza este día malo. Dios nos ha provisto, no nos ha abandonado. Muchos creen, ¿dónde está Dios? Hacen esta pregunta y dicen, ¿dónde está Dios en este momento? Claro, como seres humanos tenemos la tendencia de buscar a Dios y de preguntarnos, ¿dónde está Dios en nuestros momentos difíciles? Pero cuando todo nos va bien, nunca nos acordamos de Dios, ni le damos gracias, ni alabamos su santo nombre. Pero cuando vienen los problemas, cuando las papas queman, ¡ay sí! ¿Dónde está Dios? Reclamamos, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Cuando hemos sacado a Dios todo el resto de nuestra vida que nos iba bien, que como humanidad estábamos tranquilos, estábamos bien, hemos sacado a Dios de nuestra vida. Y ahora que las cosas están mal, preguntamos dónde está Dios. Pero Dios, en medio de todo esto, no nos ha dejado solos. Nos ha dejado una provisión, nos ha dejado algo para que nosotros podamos enfrentar este día malo. Nos ha dejado, hermanos, una armadura, que de aquí se habla, una armadura que nos va a ayudar a poder resistir en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, en los momentos de persecución, en los momentos de esta pandemia en la que estamos viviendo. Dios nos ha dejado una provisión que es una armadura para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza y no desmayar.
Hay mucha gente, y lo vi el día de ayer, alguien que no soportó la cuarentena y se subió a la terraza del palacio, del edificio donde vivía, y se botó, se suicidó. Hay mucha gente que ya no está soportando esta situación, por X motivo. De manera de que, ¿cómo podemos nosotros poder resistir este día malo? Entonces la respuesta nos la da la palabra del Señor y nos dice, poneos toda la armadura de Dios. ¿Y cómo es esto de que podamos ponernos la armadura de Dios? ¿Qué significa esto de que tenemos que ponernos la armadura de Dios? Pablo definitivamente aquí nos habla de que estamos como que en un combate. El ser humano cada día de su vida tiene que salir a la batalla. Y por ende nosotros los cristianos sabemos que estamos en una batalla espiritual. Que cada día que tenemos que enfrentar muchas cosas. Tenemos que pelear y luchar contra muchas cosas, contra muchas adversidades. Es una batalla de una manera. Muchos están batallando contra la enfermedad, otros están batallando contra la pobreza, otros están batallando contra los problemas familiares. Y así cada día batallamos con diferentes cosas. De manera que el apóstol, y quisiera que veamos primeramente el versículo 10, retrocedamos un poco para analizar el versículo 10, veámoslo, que dice, Efesios, la carta siempre a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10 hasta el 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder, y vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. De manera que aquí el apóstol Pablo nos dice primeramente que cuando los problemas vengan y que definitivamente van a venir, y es en la que nosotros nos encontramos en esta situación, en esta crisis terrible que estamos viviendo, el apóstol nos dice que lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en nuestro Señor. Y esto es un mensaje claro de que en la vida del ser humano sin Dios no es nada. Tu vida sin Dios no es nada. Tú necesitas de Dios, necesitas un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque con nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Con nuestras propias fuerzas no podremos resistir a esta crisis que estamos viviendo. Con nuestras propias fuerzas no podremos seguir adelante ante los diferentes dificultades, problemas, tribulaciones que se abatirán contra nuestra vida. Nosotros necesitamos un poder sobrenatural, algo que nos dé la fortaleza sobrenatural para poder enfrentar las situaciones difíciles en las que estamos viviendo y en aquellas que habrán de venir. Me recuerda mucho esto a, a cuando el pueblo de Israel se encontraba en guerra con el pueblo de los filisteos, y los filisteos habían desafiado a los ejércitos de Israel por medio de un paladín. Los filisteos habían desafiado por medio de un paladín que se llamaba Goliat, que era un gigante, un guerrero, un gigante filisteo que medía aproximadamente 3 metros, 3 metros y medio. Y este gigante desafiaba a los escuadrones del ejército del Señor y le decía que saliera algún hombre, algún israelita que sea capaz de enfrentarse a él. Y cada día retaba a los judíos, a los israelitas, con este gigante los retaba y blasfemaba del nombre del Dios del cielo. De manera que hubo un muchachito, un jovencito, pastorcito, no era él un soldado, no era experimentado en las armas, en la espada, era un pastorcito que pastoreaba las ovejas de su padre ahí en los campos de Belén. Y este pastorcito se llamaba David. Y David, cuando vio que este gigante desafiaba a los ejércitos del pueblo de Dios, dijo, quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Señor? De manera de que este muchachito
decidió enfrentar a este guerrero gigante experimentado en la guerra. Y lo quisieron vestir con armaduras que tenía el rey Saúl, le quiso poner su armadura, pero como le quedaba grande y no podía moverse, él dejó todo y se fue como con la vestimenta que estaba y con las armas que él siempre usaba, porque él era pastor y se había enfrentado a osos y leones para rescatar a sus ovejas de las fauces, ya sean de los osos y de los leones, y los había matado, de manera que él con este coraje, con esta fe, con esta determinación, fue a enfrentarse a un hombre que era muchísimo más grande que él, mucho más fuerte que él, y que era más experimentado que él, pues cuanto él era un guerrero, este paladín, este gigante era un guerrero. De manera de que no había humanamente, no había una posibilidad natural y humana para que David pudiera ganar a este gigante. Mire que ningún soldado experimentado de los ejércitos, de los escuadrones del pueblo de Dios de Israel, quiso enfrentar a este paladín, porque su sola presencia aterraba, su sola presencia daba miedo, su sola presencia hacía que las piernas le temblaran a cualquier soldado. Pero este muchachito, este pastorcito, adolescente, jovencito, este mozalbete, decidió enfrentarse. Y él dijo, ¿por qué se enfrentó él a este? ¿Cómo pudo David enfrentarse a este gigante? No fue con su fuerza, no fue con su habilidad, sino que él confió en el poder de Dios, que Dios le daría poder en su mano para que con su honda y una piedra pudiera derrotar a este gigante. Y dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has desafiado. De manera de que David se enfrentó y derrotó a este gigante no con su fuerza, porque era un jovencito, no con su habilidad, porque no sabía nada de la guerra, no con su apariencia física, pues era flaquito, tal vez delgado, muchachito, y el otro era un gigante de casi 3 metros y medio. De manera de que naturalmente no había verdaderamente una oportunidad, ni la más remota posibilidad de que este jovencito pastor David pudiera derrotar a este guerrero gigante llamado Goliat. Pero él lo hizo, ¿por qué? Porque su fortaleza y su poder no venían de él, su habilidad no venía de él, sino que venía de aquel que todo lo puede, de aquel gigante que está por encima de todos los gigantes. Yahvé de los ejércitos es su nombre. Alabado y bendito sea por toda la eternidad. Por eso que aquí Pablo nos dice de que tenemos que fortalecernos en el Señor y en la grandeza de su poder. Y siendo fortalecidos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que seamos capaces de estar firmes. Y esta es la consigna. ¿Para qué fortalecernos? ¿Para qué vestirnos con la armadura que Dios nos va a proveer? Esa armadura que no es una armadura literal física, sino que es una armadura espiritual. ¿Pero para qué? Para poder estar firmes, para no caer, para no desmayar, para no desanimarnos, para no desalentarnos. Estar firmes ante las estratagemas del adversario. Y nos recuerda el apóstol Pablo de que nuestra lucha, porque es algo que como creyentes y aún como seres humanos tenemos que entender que estamos en una lucha constante. Y esa lucha no es contra seres humanos. Esa lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. El día de ayer escuché el mensaje de un ex militar que está en reserva. Recuerdo un evento que sucedió en Perú, donde un capitán del ejército, porque Perú está no solamente en una cuarentena, sino que también en un toque de queda, ¿verdad? Donde los habitantes de todo el país
no pueden salir de sus casas y el ejército ha salido a las calles a poder controlar que ninguna persona esté circulando por las calles, que todos permanezcan en sus hogares. Y yo sé que muchos de ustedes lo han visto, donde un capitán militar interviene a un grupo de jóvenes que no habían hecho caso omiso de estas restricciones y del toque de queda, y este capitán, este soldado del ejército, ¿ok?, lo agarró a bofetadas. Entonces, esto le ha causado problemas definitivamente, ¿verdad? Ahí está ahí un proceso que no sé si lo han suspendido, lo van a suspender de su actividad militar y todo, y su cargo y todas esas cosas, está ahí por verse y este asunto, pero... Y se ha creado una polémica en torno a eso, ¿no? Si hizo lo correcto, no hizo lo correcto. Algunos defienden al muchacho, otros defienden al capitán que hizo respetar las leyes, y aún teniendo que usar la fuerza física en ese sentido, para poder hacer respetar las leyes que se habían dictado. De manera de que salió un ex militar en reserva eh, tratando de defender a este capitán, y él dijo algo interesante. Estamos en pie de guerra, dijo. Nosotros, cuando el Estado, el presidente, nos llama a salir a las calles, es porque estamos en un estado de guerra. Y dijo algo interesante. Y nuestro enemigo, dijo, es invisible, refiriéndose a este virus que está matando mucha gente. El enemigo es invisible. Y esto es más o menos lo que nosotros tenemos que entender. Que el enemigo contra el cual nosotros estamos luchando y que causa muchas de los problemas, de las aflicciones en la vida de los seres humanos y aún las enfermedades, es el adversario. Son principados, son gobernantes, que no son seres humanos, sino son espíritus malignos que están en las regiones celestes. Si nosotros vemos cómo Satanás quiso destruir la vida de Job, no es que él se le apareció directamente ahí, como tal vez uno puede pensar, ¿verdad? Que Satanás se le apareció con su cacho, su rabo y su tenedor, su trinche, ¿verdad? No, 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 su tridente, no. Sino que él usó circunstancias, atacó su economía, usó sus enemigos para que destruyeran su economía, sus campos, sus animales. Mató a sus hijos por medio de un gran viento que azotó la casa donde sus hijos se reunían. Y después hirió a Job con una llaga maligna, con una úlcera maligna desde la punta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Entonces podemos entender cómo el enemigo actúa, pero todo esto, claro, bajo el consentimiento y bajo el permiso de Dios. Porque el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, no puede hacer absolutamente nada sin que Dios no se lo permita. De manera de que nosotros tenemos que entender que toda esta lucha que estamos viviendo y que estamos enfrentando no es contra seres humanos, es con un enemigo invisible. En este caso diríamos es un virus, pero no ni siquiera es un virus, sino que detrás de todo esto hay poderes espirituales, hay principados, hay gobernantes, hay espíritus malignos que están usando esto y usan muchas cosas para afligir la vida del ser humano y por ende la vida del cristiano. Entonces, para poder enfrentar este día malo que el adversario lanza contra nosotros, su ataque contra nosotros, por medio de sus estratagemas, por medio de sus artimañas, usa a la gente, puede usar una enfermedad, puede usar una tragedia, puede usar nuestra familia, puede usar el gobierno, puede usar muchas cosas, puede usar una crisis económica, como ya le dije, cómo fue el ataque de Satanás contra Job. Primero atacó su economía, que ahí lo dejó en la pobreza, en la miseria total. Luego atacó su familia, mató a sus hijos, usó a su esposa, incluso, y luego atacó su salud física. Entonces son las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Pero por eso es que necesitamos de Dios, porque todas estas cosas no las podremos resistir y no las podremos enfrentar si primero no tenemos a Dios en nuestra vida. Por eso es importante que usted que me escucha, amigo, amiga,
Es importante que tú tengas a Dios en tu vida, porque si tú no tienes a Dios en tu vida, entonces no podrás resistir en este día malo, ni en los días malos que vendrán. Pasemos rápidamente entonces a entender qué cosa es esta armadura de la que Pablo habla y de la que Dios ha provisto para todos aquellos que le aman, que creen en Él y que han sido salvados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Veamos la armadura, en este caso la armadura que Dios ha provisto. Y la armadura de Dios a la cual Pablo se refiere está inspirada, ¿ok?, en la armadura de un soldado romano. Pablo, recuerden que Pablo está en la cárcel escribiendo esta carta o esta epístola para la iglesia de Éfeso y él está custodiado por soldados romanos. Entonces él, mirando la armadura de estos soldados romanos que lo están custodiando, el Espíritu lo inspira para escribir a la iglesia de Éfeso de cuál es la armadura espiritual en este sentido de que Dios nos ha concedido, nos ha provisto para poder enfrentar esta batalla y resistir en el día malo. Entonces, veamos qué es la armadura de Dios. La armadura de Dios personifica los fundamentos más poderosos de protección en el Evangelio. Por eso le decía que, amigo, amiga, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no podrás gozar ni de la fortaleza de Dios, ni de la armadura de Dios. Tú necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Entrégale tu vida a Cristo y Cristo te dará la fortaleza y te dará la armadura para que puedas resistir en este día malo en el cual estamos viviendo. Es una armadura espiritual de luz, es un vestido espiritual no material, esto con el fin de estar preparados para la batalla y obtener la victoria en contra de las acechanzas de Satanás en el día malo. Esta es la situación. Detrás de todo lo que estamos viviendo, definitivamente se están moviendo poderes espirituales del reino de las tinieblas que nosotros no vemos, de las cuales actúan en perjuicio de la humanidad, porque el gran enemigo del ser humano es el diablo y Satanás, que usa muchas veces las circunstancias y usa muchas veces el pecado del ser humano para destruirnos. Esa inclinación que tiene todo ser humano, desde Adán hasta el último ser humano, hemos heredado de nuestros antepasados Adán y Eva, que es esa inclinación a hacer lo malo. Él también, Satanás, usa y los espíritus inmundos usan todas estas cosas para destruir nuestra vida. Pero también usan las cosas externas, como ya hemos explicado. Una enfermedad, una crisis económica, problemas familiares, etcétera, etcétera. Lo usa para el perjuicio nuestro porque Él aborrece al ser humano. Él es nuestro gran enemigo. Entonces, por eso que esta armadura que es espiritual, que es una armadura de luz, es un vestido espiritual que no es material, Dios nos las ha dado, nos las ha concedido a todos los creyentes con el fin de estar preparados para la batalla y obtener la victoria en contra de esas acechanzas del enemigo en el día malo. Entonces veamos rápidamente cuál es esa armadura, de qué consiste esta armadura inspirada en los soldados romanos, en un centurión romano, que Dios ha provisto para el creyente. Y Pablo nos dice que es el número uno, el cinturón, o la correa, o el cinto, la coraza, número tres, el calzado, el escudo, el yelmo, que es el casco, y la espada. Estos son los 6 componentes que forman la armadura que Dios ha provisto para todo cristiano, para todo creyente. Entonces, rápidamente, mire, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver solo uno. Con la ayuda del Señor, rápidamente, vamos a ver uno, que es el cinturón o el cinto. La versión Peshitta traduce de la siguiente manera, Efesios 6:14. Estén pues firmes. ¿Okay? Mire que todo lo que concierne a la armadura de que Dios nos ha provisto es para estar firmes, para resistir, para estar parados en nuestra posición y no movernos de nuestras convicciones, de nuestra fe, de lo que creemos y de lo que somos. Porque el enemigo lo que quiere hacer muchas veces es ir en contra de lo que creemos o de lo que somos, ataca nuestra integridad de lo que verdaderamente Dios nos ha concedido ser por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando Satanás fue y tentó a Jesús en el desierto, atacó su identidad? ¿Se recuerdan? Cuando le dijo
Si en verdad eres hijo de Dios, esa fue el ataque. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si en verdad eres hijo de Dios, bótate porque escrito está, Él enviará a sus ángeles que te tomen en sus manos de manera que tus pies no toquen o no tropiecen en piedra. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, muchas veces el enemigo va a ir a atacar nuestra identidad como hijos de Dios. Y por eso que muchos cristianos, cuando en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, muchos apostatan de su fe. ¿Por qué? Porque están siendo derrotados por el enemigo, no se han mantenido firmes por cuanto no se han fortalecido en el Señor y no se han puesto la armadura del Señor para poder resistir en el día malo. Por eso dice aquí, estén pues firmes, firmes, sin mover, sin dar un paso hacia atrás, como era el título de una película de los años 80. Retroceder nunca, rendirse jamás. Para no retroceder tenemos que tener la armadura del Señor y estar firmes y ceñir nuestros lomos con la verdad. Entonces, el cinturón es la verdad. ¿Ok? Pero primero veamos cuál es la función que tenía, cuál era la función que tenía el cinturón. Las funciones del cinturón. Número uno, daba estabilidad al cuerpo. Se repartía el peso de la armadura. La coraza romana era de acero, también era de cuero, en su gran mayoría, y se ajustaba con el cinturón. Entonces, la función del cinturón es que daba estabilidad al cuerpo y repartía el peso de toda la armadura. Dos, sostenía otras piezas de la armadura. Aseguraba varias piezas de la armadura y las mantenía en su lugar, como era la espada o la daga, y otros elementos estaban conectados al cinturón. Entonces note que muchas veces que el resto de la armadura que el soldado romano llevaba dependía mucho del cinturón, del cinto, que era muchas veces de cuero. Tres, aseguraba la túnica. Cuando entraba en batalla, el soldado se arremangaba su túnica y la ajustaba dentro del cinturón, eso significa ceñirse. Así tenían más libertad para mover los pies. Igualmente, los judíos que usaban túnicas, por ejemplo, túnicas largas que les llegaban a los varones, se les llegaba a las rodillas. Cuando ellos tenían que trabajar o tenían que correr o tenían que hacer caminatas largas para que la túnica no les estorbara y fuera de obstáculo, ellos se lo remangaban y se lo ceñían con su cinturón, con un cinto que los varones llevaban. Eso se llamaba ceñir vuestros lomos. Ese es el significado de eso. Entonces, la función del cinturón. El cinturón romano entonces tenía una función especial. Por un lado, mantenía unidas todas las partes de la armadura. Sin el cinturón puesto, todo se caía. La verdad bíblica es el conectar todas las partes en la vida del creyente. Esto es importante porque el cinturón tenía esa función de sostener unida y mantener unida y sostener todas las partes de la armadura. Sin el cinturón puesto, todo se caía. Entonces, de manera que sin el cinturón, el soldado no podía tener la espada pegada a su cuerpo, la daga y otros elementos, la coraza que lo protegía. Entonces necesariamente necesitaba tener este cinturón que lo ayudara. Y este cinturón, Pablo dice que es la verdad, el cinto de la verdad. Ceñid vuestros lomos con el cinto de la verdad. La verdad bíblica es el conectar todas las partes en la vida del creyente. Esto quiere decir que la vida del creyente depende íntegramente de la verdad. Es importante que todo lo demás de la armadura que después estaremos viendo dependen completamente de la verdad. Esto es fundamental. Esto me hace recordar como una anécdota sucedió donde un hombre malvado, un hombre inicuo, por la noche vio que una muchacha estaba sola andando por un camino y este hombre quiso abusar de ella. Entonces le salió al encuentro y la muchacha actuó de una manera muy astuta y sabia. Entonces le dijo que no era necesario que él empleara la fuerza,
que ella estaba dispuesta a estar con este varón. Entonces lo que la muchacha le hizo, le dijo, pero lo que necesito es que te bajes el pantalón. Entonces le desabotonó la correa, la cintura, y le bajó el pantalón. Y cuando el hombre bajó el pantalón, se le bajó el pantalón con la correa desatada, el cinturón desatado, la muchacha lo empujó y se echó a correr. Y el varón, queriendo pararse, no podía correr porque tenía los pantalones abajo, por cuanto se había desatado, se había desabrochado la correa o el cinturón. Qué interesante es esta anécdota. Se la cuento porque quiero que entendamos un poco la función que tiene, hermanos, el cinto o la cintura o el cinturón. Entonces, cuando el cinturón está desaflojado, no podremos entrar en batalla, no podremos, no podremos correr, no podremos hacer muchas cosas de las cuales tenemos que hacer como soldados, en este caso de Cristo que somos. No podremos resistir en el día malo. Entonces, pero también el cinturón permitía que el soldado se moviera de una manera libre y no se enredara con su túnica. Esto es lo que le estuve comentando, ¿verdad? Pero además el cinturón servía para aganchar la espada y en algunos casos también el escudo. Entonces mire la importancia que tenía el cinturón como parte de la armadura de un soldado romano. Un cinturón ajustado representa la realidad de un combate. Cuando el soldado romano se abrochaba el cinturón, sabía que estaba entrando en acción. Nuestra batalla es constante, debemos estar siempre listos. Entonces, tener el cinturón ajustado, ceñido, significa estar listo, estar consciente de que estamos en una batalla constante para poder enfrentar todas las acechanzas y las artimañas del enemigo. Esto recuerda también cómo el pueblo de Israel, cuando tenía que salir antes de la salida de Egipto, en la noche de la Pascua, mientras el ángel de la muerte estaba visitando Egipto y matando a todos los primogénitos que no tenían en la casa, en sus casas, en los dinteles de su casa, en las puertas, la sangre, la señal de la sangre del cordero, que había sido inmolado del cordero pascual, mientras que los egipcios gritaban y lloraban por la pérdida de sus seres queridos, Israel a la medianoche estaba comiendo la Pascua, pero había una orden precisa, que ellos tenían que comer la Pascua de pie, el cordero, tenían que comerlo de pie, con sus sandalias puestas y ceñido los lomos. Esto quiere decir con las vestidura, la túnica remangada y ceñida por el cinto. ¿Por qué? Porque había llegado el día de su salida. La palabra éxodo significa salida. Ellos tenían que estar listos, preparados para salir de la esclavitud, para salir de la aflicción, para salir de la muerte, para salir de todo lo que Egipto representaba. Tenían que estar listos, ceñidos sus lomos, remangados sus túnicas en su cinto, sujetados por el cinto, para que ellos pudieran caminar libremente y no tengan ningún estorbo. Y así también nosotros tenemos que estar listos para enfrentar batalla ante esta situación terrible que estamos viviendo. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Definamos un poquito para entender qué es la verdad, porque Pablo nos dice que debemos ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. Según la Wikipedia, dice verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Es algo que se afirma pero que está respaldado por los hechos. O la realidad a la que dicha afirmación se refiere o la fidelidad a una idea. El uso de la palabra verdad abarca asimismo la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general. Esta es la definición por la cual se define, dicho valga la redundancia, en el diccionario de lo que cosa es la verdad. Pero bíblicamente, la Biblia nos define muchas cosas en qué cosa es la verdad. Y leamos aquí unos pasajes. Deuteronomio 32:4 dice, Dios de verdad y ninguna iniquidad hay en él. Primera de Reyes
10:24 dice, la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Entonces veamos, Dios es verdad. Entonces la verdad proviene de Dios. El maligno es mentiroso. Él es padre de mentira. Y dice, no ha permanecido en la verdad. La palabra de Yahweh es verdad. Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad. Entonces hay un camino que es el camino de la verdad. Salmo 119:86 dice, todos tus mandamientos son verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendes. Es algo que nosotros debemos anhelar, es como si la pudiéramos comprar. Y eso no es hablando de comprarla en sentido literal, es una metáfora, ¿verdad? Juan 17:17, Jesús en su oración sacerdotal dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuevamente, la palabra, la verdad santifica, pero ¿qué cosa es la verdad? Tu palabra es verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la verdad no solamente es un concepto, la verdad es una persona y la verdad es Cristo Jesús. Entonces por eso que yo desde el inicio les decía que necesitamos de Cristo Jesús. Tú necesitas de Jesús para poder resistir en este día malo, porque Él es la verdad. Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. La verdad es Dios. Y cuando el ser humano no adora a Dios, sino que adora a las criaturas, a los ídolos, a las imágenes, ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, hay una palabra de verdad, y esa palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Entonces, el evangelio, el mensaje de salvación que se centra en la persona, obra de Cristo Jesús nuestro Señor, eso es la verdad. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Según de Tesalonicenses 2:12 dice, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Hebreos 10:26 dice, haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces aquí hemos visto algunas definiciones, y hay mucho más, pero algunas pocas definiciones de lo que la Biblia dice que es la verdad. Dios es verdad, en Él no hay ninguna iniquidad. La palabra del Señor es verdad. Hay un camino de verdad en el cual nosotros debemos caminar, debemos andar. Los mandamientos del Señor son verdad. Debemos anhelar, así como queremos comprar muchas cosas, el último celular y muchas, debemos comprar la verdad, pero no con dinero, sino que habla de que debemos anhelarla, debemos desearla la verdad y no venderla, no debemos intercambiar la verdad por nada. Lo opuesto a la verdad es la mentira, lo opuesto a la verdad es la falsedad. Lo opuesto a la verdad, por cuanto Dios es verdad, Cristo es verdad, lo opuesto a la verdad es el maligno. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y así todas estas definiciones que estamos observando. Entonces, el significado de la verdad. ¿Qué es la verdad? Se preguntó alguna vez un personaje llamado Pilatos. Cuando Pilatos tuvo a Cristo, cuando lo estaban enjuiciando, delante de él, él preguntó, porque Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilatos le preguntó, ¿qué es la verdad? La verdad estaba delante de él, hermanos. La verdad personificada, que era Cristo Jesús. Lo tenía frente a él y no lo podía ver. Yeshua le dijo, yo soy la verdad. Él le dijo a los judíos, yo soy la verdad. La escritura nos manda entonces, en ese sentido, a vestirnos de la verdad. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Entonces estamos revestidos de la verdad. Y nos manda también a hablar siempre con verdad. Dice que en Cristo Jesús no se halló pecado en él, ni mentira en su boca. No se halló mentira en su boca, por cuanto él era la verdad. Él era la verdad de Dios hecha carne. Entonces ya vemos que la verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Hay un camino de verdad, la verdad santifica, la verdad es el Evangelio. Entonces nada en este mundo convence más que la verdad. La mayoría de los comentaristas coinciden en señalar que la verdad a la que se refiere aquí el apóstol no es solamente la verdad del Evangelio o la palabra, sino también se refiere a la verdad de nuestra propia vida, más aún se refiere a la integridad que sostiene todo lo demás en nosotros. Esto es importante, mis amados hermanos, que podamos entender. Una vida de verdad es una vida que vive en Dios,
que vive en Cristo y que vive en la palabra del Señor, que camina en los caminos del Señor. Y esa vida tiene que ser una vida íntegra. Cuando se habla aquí del cinto de la verdad que sostenía todo el resto de la armadura, se habla de tener una vida íntegra, no una vida de hipocresía, porque algo que caracteriza al ser humano es ser hipócrita, que podemos por fuera aparentar religiosos, cristianos, santos, pero por dentro estamos llenos de inmundicia, llenos de maldad, llenos de iniquidad, llenos de mentira, llenos de perversidad, llenos de avaricia, llenos de idolatría, llenos de fornicación, llenos de adulterio, llenos de egoísmo, llenos de orgullo, llenos de odio. Entonces no estamos viviendo en la verdad, no tenemos puestos el cinto de la verdad. La verdad se refiere a una vida íntegra, de la cual el enemigo no puede encontrar ningún reproche sobre nosotros. No tenga nada de qué acusarnos porque nuestra vida es íntegra, como cuando Dios vio a Noé en los tiempos cuando iba a castigar al mundo por medio de un juicio de diluvio de agua. Él dijo que Noé era perfecto en su generación, y esa palabra perfecto significa que él era íntegro. ¿Qué importancia, hermanos, es la integridad? La integridad significa ser veraz, ser real, ser genuino en todo lo que hacemos y somos. No que aparentemos algo que verdaderamente no somos, sino que verdaderamente, si decimos ser cristianos, que seamos verdaderos cristianos, amando a Dios, amando a Cristo, obedeciendo su palabra, andando en sus caminos. Eso es ser ceñidos con la verdad. Entonces es importante por eso, hermanos, lo que el Salmo 51:6 dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué importante, hermanos, es esto, que la verdad esté en lo más íntimo de nuestro ser. Y cuando David escribe este salmo, es un salmo de arrepentimiento y de búsqueda de perdón de parte del Señor, por cuanto él había pecado, recuerdan, cometiendo el pecado de adulterio y de homicidio, tomando a la mujer de Urías, el Eteo, y después matando o dando órdenes que lo maten. De manera que él entiende de que el Señor ama la verdad en lo íntimo, en lo profundo del ser humano, en lo profundo del creyente. Y por eso que el cinto está en los lomos. Y cuando se habla de los lomos, siempre también representa la parte íntima del ser humano. Recuerden que una de las funciones del cinto no solamente es proteger o sostener la armadura y la túnica, sino que también protegía la parte íntima, porque tenía unos flecos de cuero, ya lo pueden ver ahí en la imagen que hemos puesto, tenía unos flecos de cuero, lo voy a retroceder para que usted pueda, aquí está. Esos flecos de cuero, ¿por qué tenían esos flecos de cuero? Esos flecos de cuero protegían al soldado, al centurión romano o al soldado romano, la parte íntima. ¿Ok? ¿Saben a qué me refiero, verdad? Sus partes íntimas de su cuerpo. Por eso estaban ahí. Entonces, por eso de aquí es que David dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Esa parte que no está al descubierto fácilmente, sino que nos lo protegemos y que no queremos que nadie nos vea, es la parte íntima de nosotros. Cuando habla aquí, la verdad en lo íntimo, es en lo profundo de nuestro ser, en lo escondido, lo que no se ve, que es el corazón del ser humano. Efesios 4:24 dice: Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces aquí Pablo nos habla de que debemos desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. Jesús, cuando vio a Natanael, reconoció en él una virtud muy interesante. Cuando lo vio dijo: He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño o no hay mentira. Qué interesante eso, hermanos. Un verdadero israelita. Diríamos hoy un verdadero cristiano en el cual no hay mentira, no hay engaño. ¿Será que Cristo podría decir eso de tu vida, de mi vida? ¿Será que el Señor podrá decir eso de cada uno de nosotros? He aquí este varón, esta mujer, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, en quien no hay engaño, en quien no hay mentira. Por eso que Pablo nos insta a que desechemos la mentira
y que hablemos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El Salmo 119, verso 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Escojamos, hermanos, cada quien tiene libre albedrío de escoger o la mentira o la verdad. Si no estás en la verdad, estás en la mentira. Si no estás en el Evangelio, si no estás con Cristo, estás contra Cristo. Si no estás con Dios, estás en contra de Dios y estás con el maligno. El Salmo 119, 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, ¿cómo puede ayudar la verdad en el día malo? ¿Cómo nos puede ayudar? Porque estamos hablando de que cómo podemos resistir. ¿Cómo podemos permanecer en los días malos? ¿Cómo nos puede ayudar la verdad en el día malo? ¿Cómo nos puede ayudar el Evangelio? ¿Cómo nos puede ayudar, o sea, cómo nos ayuda el mensaje del Evangelio? ¿Cómo nos ayuda a estar en Cristo? ¿Cómo nos ayuda a creer en Dios? ¿Cómo nos ayuda a vivir la palabra? ¿Cómo nos ayuda a desechar la mentira y hablar siempre la verdad? ¿Cómo nos ayuda esto a resistir en el día malo? Y recordemos que la palabra de Dios es verdad. Y hay una promesa que ya habíamos antes meditado en otro video, que se llama, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, o en el día malo, que es lo mismo. Y aquí está este Salmo 27, verso 5, donde dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Estamos viviendo este tiempo de mal. Estamos viviendo días malos, estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de tristeza y cosas peores aún vendrán. ¿Cómo podemos resistir en este día malo? La única manera de poder resistir es estar escondidos en la presencia del Señor. Es que el Señor nos esconde en su tabernáculo, que es su habitación, su morada. Y no hablo de un templo en sentido literal. Aquí el salmista está hablando de un templo literal que era un tabernáculo, en este caso, una tienda de reunión, donde Dios se manifestaba a su pueblo. Pero para nosotros, en el nuevo pacto, habla de estar en la presencia. Solamente la presencia de Dios nos podrá guardar del día del mal. Saben que el pueblo de Israel, sobre todo la ciudad de Jerusalén, como muchas otras ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Florencia, en la antigüedad, eran ciudades amuralladas. ¿Y por qué tenían murallas? Porque sus murallas los protegían, hermanos, los protegían del ataque de los enemigos. El Señor les dice, cuando después que las murallas fueron destruidas y ellos fueron llevados cautivos a las naciones, a Babilonia, a Siria, el Señor les dice al pueblo de Israel, que Jerusalén sería restaurada y que Dios mismo sería una muralla de fuego alrededor de ellos. O sea que ya no sería una muralla de piedra, sino que Dios mismo sería su protector. Dios mismo sería quien los protegería, quien los guardaría, quien les daría la seguridad, la tranquilidad, la paz que ellos necesitaban. No unas murallas hechas de piedra, sino Dios mismo. Y esto es lo que nos dice este salmo. Cuando Él dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Significa que será Dios nuestro protector, será Dios nuestro refugio, será Dios quien nos fortalecerá, será Dios quien nos guardará del día del mal. Pero, acá hay un pero, para que esto se haga realidad en tu vida y en mi vida, tenemos que tener un requisito. El Salmo 15:1 al 3 dice lo siguiente. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quieres que Dios te proteja en el día del mal? En el día de la angustia, en el día de la tribulación, en el día del dolor, en el día de la enfermedad, en el día de la pandemia, en el día del terremoto, en el día de lo que pueda venir sobre tu vida. ¿Quieres tener fortaleza? ¿Quieres tener refugio? ¿Y quieres para que puedas resistir en el día malo? ¿Lo quieres? Pues hay un secreto, hay un requisito.
Y David pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Que es el único lugar que es en la presencia del Señor, quien es Dios alrededor de nosotros, guardándonos y protegiéndonos. ¿Quién morará en tu monte santo? Pregunta él. Y responde, el mismo responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que habla verdad en su corazón. Por eso que el cinto, por eso que nos habla de que debemos estar ceñidos con el cinto de la verdad, y ese cinto será una garantía que Dios nos guardará y nos protegerá porque andamos en verdad, andamos en la verdad, caminamos en la verdad, andamos en la verdad del Evangelio, tenemos a Cristo en nosotros, creemos en Dios y amamos a Dios, y de nuestra boca no sale mentira, sino que sale verdad. Esta será una garantía para habitar en su tabernáculo, para escondernos en su tabernáculo, para ser protegidos en su tabernáculo. Pregunta, ¿hablas tú la verdad? ¿Vives en la verdad? ¿Tienes a Cristo que es la verdad? ¿Crees en Dios y amas a Dios, de quien procede toda verdad? ¿Estás viviendo el Evangelio, que es la buena noticia de la verdad? La verdad es Cristo. Solamente en Cristo y viviendo una vida íntegra y hablando verdad es que tendremos la garantía de poder ser cuidados, resguardados, protegidos por Dios mismo y poder resistir en el día malo. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. El día de mañana estaremos continuando con el resto de la armadura que Dios ha provisto para poder resistir en el día malo. ¿Quieres resistir en estos tiempos malos que estamos viviendo? Pues cíñete de la verdad. Dios es verdad, Cristo es la verdad, su palabra es verdad y que la verdad salga de tu boca. Desecha la mentira y habla verdad. Que Dios te bendiga en el nombre maravilloso de Cristo Jesús nuestro Señor.